Al amanecer, la brisa del estrecho arrastra un olor salado que golpea los muros del castillo de Tarifa. La piedra dorada por siglos de sol parece respirar con el mar. En lo alto de la torre más antigua ondea un estandarte deshilachado, un escudo plateado con calderas rojas y dos sierpes entrelazadas, el emblema de los Guzmán. Debajo, una inscripción grabada con letras góticas aún se distingue entre el musgo: Ave María, gratia plena. El sonido de los pasos de los guardias resuena en las almenas, marcando un ritmo de historia y vigilancia. El viento, cargado de arena africana, silba entre las saeteras y se mezcla con un murmullo casi humano. Desde allí, se divisa África al otro lado del agua, una franja azul y dorada que divide mundos, religiones y destinos. Aquel horizonte fue, durante siglos, frontera de la cristiandad, campo de batalla y escenario de una de las leyendas más poderosas del honor español. En una mañana como esa, en el año de 1296, un hombre miró desde esa misma muralla hacia el ejército enemigo. Se llamaba Alonso Pérez de Guzmán, nacido en León, caballero al servicio del rey Sancho IV de Castilla. Frente a él, las tropas meriníes de Marruecos cercaban la ciudad de Tarifa, y entre ellas se hallaba el príncipe rebelde Don Juan, hermano del rey. Las lanzas reflejaban el sol, los tambores marcaban la presión del asedio. Desde abajo, los emisarios gritaron una oferta terrible. Entregarían la vida de su hijo, un niño cautivo, si no rendía la plaza. La historia dice que Guzmán pidió un momento para pensar. Caminó lentamente por el adarve, con la mirada fija en el mar. Su mano rozó la empuñadura de su daga, el metal frío que había empuñado en decenas de campañas. Luego, sin vacilar, la arrojó desde lo alto de la muralla y pronunció una frase que aún hoy sobrevive en la memoria colectiva. No engendré hijo para traidor. El niño fue ejecutado. Tarifa resistió. Y con aquel gesto nació la leyenda de Guzmán el Bueno. La corona lo recompensó con tierras en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y Niebla, sellando el nacimiento de una de las casas más duraderas y poderosas de la nobleza andaluza. Pero más que un señorío, aquel acto fundó un símbolo, el del deber sobre la sangre, la patria por encima de la carne. El eco de esa historia viajó por los siglos como una espada envainada en honor. En los claustros de los monasterios, los monjes copiaban su nombre en los códices de la caballería cristiana. En los salones del poder, los reyes pronunciaban Guzmán el Bueno como ejemplo de lealtad incorruptible. Las crónicas lo elevaron a héroe y los poetas lo convirtieron en mito. Sin embargo, detrás de la piedra, detrás del mármol y la gloria, subsiste una sombra más profunda, la del precio que se paga por la fidelidad. En los siglos que siguieron, los descendientes de aquel caballero no solo mantuvieron su legado, lo multiplicaron, erigieron fortalezas, gobernaron señoríos, comandaron ejércitos y negociaron con reyes. La sangre de Guzmán el Bueno fluyó por los linajes de Niebla, Medina Sidonia y más tarde Medina de las Torres. En cada escudo de armas, en cada palacio, la figura del ancestro mártir aparecía como una advertencia silenciosa. El poder se sostiene en la virtud, pero también en el sacrificio. Un manuscrito conservado en el archivo de Simancas menciona cómo los Guzmán juraron guardar la costa del Atlántico como si fuera su propia sangre. Y en los siglos siguientes, esa promesa se transformó en dominio.
almadrabas que controlaban la pesca del atún en Sahara y Conil, rutas marítimas hacia América, cargos militares y eclesiásticos. La casa que había nacido del sacrificio se convirtió en pilar económico y político del sur de España. Pero el tiempo, como la marea, no perdona. Detrás del heroísmo vendrían la ambición, las alianzas peligrosas, los matrimonios de conveniencia y las intrigas cortesanas. El apellido Guzmán atravesaría la gloria medieval y se adentraría en los laberintos del siglo de oro, donde la lealtad ya no se medía con espadas, sino con favores y títulos. A medida que el sol sube sobre el castillo, los muros de Tarifa proyectan sombras largas que se deslizan hacia el mar. El narrador se detiene ante una pregunta que flota sobre la brisa. ¿Fue el acto de Guzmán una victoria o una condena? ¿Fue el inicio de una casa inmortal o la semilla de un destino marcado por la rigidez del deber? El tañido de una campana resuena desde León, en el norte. El sonido parece cruzar los siglos, llamando al espectador a regresar al origen, allí donde comenzó la historia de una familia destinada a unir la espada y la corona, el honor y la tragedia. Así empieza la crónica de la casa de Guzmán. Una dinastía nacida del sacrificio, consolidada por la lealtad, y destinada a gobernar Andalucía bajo el peso de un nombre que jamás se permitió flaquear. Mucho antes de que las almenas de Tarifa fueran testigo del sacrificio de un padre, el nombre Guzmán ya resonaba en las tierras del norte, entre las colinas húmedas de León y los monasterios que custodiaban los linajes del reino. En los pergaminos de aquella época escritos en latín desvaído, aparece la primera mención de un tal Pedro Núñez de Guzmán, señor de la comarca, vasallo del rey Alfonso IX. Sus descendientes, guerreros y clérigos, ocuparon cargos en las órdenes militares y en los cabildos reales. Eran hombres de frontera, habituados a la niebla y al hierro, parte de una nobleza menor que debía probar su lealtad en cada campaña. De aquel tronco septentrional surgiría Alonso Pérez de Guzmán, nacido alrededor del año 1256, cuando el reino de León se fusionaba con Castilla bajo el cetro de Fernando III el Santo. Los registros son imprecisos, y los historiadores todavía discuten si vino al mundo en León, en Burgos o incluso en Marruecos, según las fuentes musulmanas que lo describen como un renegado. Pero la versión más aceptada lo sitúa en el norte, en el corazón de Castilla, formado en la austeridad monástica y en el código de la caballería cristiana. A finales del siglo XIII, Castilla vivía una tensión constante. Los reinos musulmanes del sur resistían, y las lealtades de los nobles se tambaleaban con cada sucesión. Sancho IV, hijo de Alfonso X el Sabio, había subido al trono tras una rebelión contra su propio padre, y necesitaba hombres que le juraran fidelidad sin condiciones. Alonso de Guzmán fue uno de ellos. No tenía fortuna heredada, pero sí reputación, disciplina y una comprensión práctica del poder. Servir bien al rey era la única forma de ascender en un mundo donde la nobleza se medía por el valor más que por la sangre. El destino lo condujo hacia el sur, a Andalucía, región de frontera y de promesas. En el extremo más meridional, donde el Atlántico se une al Mediterráneo, se alzaba la fortaleza de Tarifa, un enclave vital para el control del estrecho. Allí, en el año de 1296, se enfrentó a su prueba definitiva. El episodio es conocido: el asedio de los meriníes y la rebelión de Don Juan, la captura del hijo de Guzmán, el desafío moral que aún hoy retumba.
Cuando el polvo de aquella batalla se disipó y los enemigos se retiraron, el propio Sancho IV descendió al sur para premiar a su vasallo. Le concedió extensos señoríos en Sanlúcar de Barrameda, una franja costera fértil, con salida directa al Atlántico y al comercio de sal y pescado. Allí nació oficialmente la Casa de Guzmán, con el título de Señor de Sanlúcar, documentado en un privilegio real fechado en 1297. En ese documento, el rey ordenaba que por su lealtad y por su sangre derramada, se otorgaran a Alonso Pérez de Guzmán tierras y rentas, y que sus herederos las mantuvieran mientras sirvieran a la corona. Sanlúcar no era un lugar cualquiera. Situado junto a la desembocadura del Guadalquivir, era la puerta marítima de Sevilla, el corazón económico de Andalucía. Desde allí partían los barcos hacia África y siglos más tarde hacia América. En ese pequeño puerto se forjó la fortuna inicial de los Guzmán, quienes comprendieron que la verdadera fuerza no residía solo en las armas, sino en el control del comercio marítimo y las rentas de la costa. En los años siguientes, la familia amplió sus dominios hacia Niebla, Lepe, Huelva y parte de Cádiz, configurando un cinturón feudal que protegía el acceso al Atlántico. Las almadrabas, las ingeniosas redes para capturar atunes en su migración, se convirtieron en una fuente inagotable de riqueza. Las concesiones reales les permitían explotar esas pesquerías durante generaciones. Las crónicas de los siglos posteriores mencionan los Guzmanes del mar como señores del litoral, dueños de barcos, salinas y rutas comerciales, pero junto con la prosperidad llegó la solemnidad. Guzmán el Bueno, ya envejecido, mandó construir en Santiponce, cerca de Sevilla, el monasterio de San Isidoro del Campo, fundado en 1307. Aquel recinto, de severa belleza mudéjar, fue concebido como panteón familiar y casa de oración. Entre sus muros, decorados con azulejos y frescos góticos, descansan los primeros miembros del linaje. En los capiteles se tallaron los símbolos que acompañarían a la casa durante siglos. Las calderas con sierpes, emblema del valor, y la inscripción Preferi Patrium, Liberis Parentum Dicet, conviene al padre anteponer la patria a los hijos, un recordatorio perpetuo del sacrificio fundador. Desde el monasterio, los Guzmán extendieron su influencia hacia las cortes de Sevilla y Toledo. Sus descendientes ocuparon cargos en la Orden de Santiago y en la administración real. En 1369, un nieto de Guzmán el Bueno, Juan Alonso de Guzmán, recibió de Enrique II de Trastámara el título de conde de Niebla, marcando el paso de la familia del rango de señores feudales al de la alta nobleza titulada. El condado de Niebla se transformó pronto en un pequeño estado dentro del reino. Desde su castillo, los Guzmán recaudaban impuestos, administraban justicia y mantenían un ejército propio. Las cartas reales de la época los citan como fieles guardianes del reino de Sevilla. En los mapas antiguos su escudo aparecía grabado sobre el litoral como símbolo de soberanía local. La combinación de poder militar, riqueza costera y cercanía a la monarquía convirtió a los Guzmán en un pilar del nuevo orden castellano. Su linaje se entrelazó con las grandes casas del sur, los Ponce de León, los Zúñiga, los Sotomayor. De esas alianzas nacería la futura rama de Medina Sidonia, una de las más poderosas del reino, y más tarde la de Medina de las Torres, que brillaría en el siglo XVII en la corte de los Austrias. En los archivos de León aún se conserva una carta del siglo XV
en la que un cronista anónimo escribió: «Del frío norte nació su acero, pero fue el sol de Andalucía quien templó su gloria». Esa frase resume el espíritu de la Casa de Guzmán, una familia que llevó consigo la disciplina del norte y la ambición del sur, fusionando la devoción con la estrategia, la fe con la administración de poder. A medida que avanzaba el tiempo, su influencia creció junto con su patrimonio. Los Guzmán no solo construyeron fortalezas, sino también iglesias, hospitales y caminos. Controlaron la pesca del Atlántico, el comercio de vino y aceite, y participaron en las primeras expediciones hacia las Islas Canarias. El apellido, vinculado al deber y al servicio, se convirtió en sinónimo de nobleza castellana. Sin embargo, bajo esa superficie de virtud, ya germinaban las tensiones propias del poder hereditario. Los descendientes de Guzmán el Bueno heredaron también su inflexibilidad. Las disputas por los señoríos, las diferencias entre ramas familiares y las luchas de influencia en la corte comenzarían a desgastar el ideal del linaje. A finales del siglo XV, cuando los reyes católicos emprendieron la unificación del reino, los Guzmán debieron adaptarse a un nuevo orden, menos feudal y más centralizado, donde la lealtad al monarca se medía en oro y obediencia. El eco de Tarifa seguía siendo su estandarte, pero el mundo había cambiado. El sacrificio del ancestro se convirtió en mito, y el mito en herramienta de legitimidad. En retratos y genealogías, el episodio del cuchillo se repetía como símbolo de pureza moral, aunque en la práctica el poder de los Guzmán dependía cada vez más de la diplomacia que de la espada. En los albores del siglo XVI, el título de Conde de Niebla se elevó a Duque de Medina Sidonia, marcando el punto más alto del linaje principal. Pero mientras esa rama alcanzaba la grandeza, otras secundarias, como la de Medina de las Torres, aguardaban su propio momento bajo el favor de los reyes Felipe III y Felipe IV. El apellido Guzmán se había expandido tanto que ya no designaba solo a una familia, sino a una constelación de casas, cada una con su propia gloria, sus alianzas y sus secretos. En los salones de Sevilla, Cádiz y Madrid, los retratos de Guzmán el Bueno colgaban sobre chimeneas de mármol, recordando a cada generación el precio del honor. Pero el tiempo, implacable, transformaría esa herencia moral en una carga. El peso de un hombre que exigía perfección en un mundo donde la virtud empezaba a confundirse con la ambición. El narrador hace una pausa, y la cámara se aleja del norte y del monasterio de Santiponce. En el horizonte, el sol cae sobre el Atlántico, donde los barcos de los Guzmán parten rumbo a las Indias. La voz, grave y contenida, anuncia la próxima era, la de las grandes casas ducal, la de los Medina Sidonia y Medina de las Torres, cuando el apellido Guzmán se fundió con la política imperial y alcanzó el brillo máximo de su poder. Y así comienza el ascenso. En el umbral del siglo XVI, la Casa de Guzmán ya se había convertido en una de las columnas de la monarquía castellana. Los descendientes de Guzmán el Bueno habían transformado los señoríos heredados en una red de poder territorial y marítimo que abarcaba desde las marismas del Guadalquivir hasta los puertos del Atlántico. El antiguo valor feudal del servicio militar se había convertido en un sistema de rentas, cargos cortesanos y vínculos con el Estado. En ese proceso, los Guzmán supieron adaptarse a los nuevos tiempos, sin renunciar al emblema que los había fundado: la lealtad como principio y la autoridad como destino. El condado de Niebla, heredado por Juan Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga, fue elevado en el año 1476 a Ducado de Medina Sidonia por decreto de Enrique IV
y confirmado posteriormente por los reyes católicos. Aquel acto marcó el ingreso definitivo de la familia en la alta aristocracia titulada del reino, situándola entre las llamadas Grandes de España. Desde entonces, los duques de Medina Sidonia se convirtieron en señores del suroeste andaluz, con dominio sobre tierras, puertos y rutas marítimas. Su estandarte ondeaba en Sanlúcar de Barrameda, donde su palacio ducal se erguía frente al río como una fortaleza de piedra y de poder. En las crónicas de la época, el puerto de Sanlúcar aparece descrito como la llave del Atlántico. Desde allí partieron las naves hacia las Islas Canarias y más tarde hacia las Indias Occidentales. Los Guzmán, con visión comercial, otorgaban licencias, financiaban expediciones y controlaban la entrada y salida de mercancías. Durante los reinados de Carlos I y Felipe II, el ducado se convirtió en un engranaje esencial del imperio marítimo español. El palacio ducal albergaba no solo una corte doméstica, sino un centro administrativo donde se decidían alianzas, se firmaban contratos navales y se recibían emisarios. La fortuna de la Casa de Guzmán creció a la par del imperio. Los registros de contabilidad de la época muestran que el ducado percibía ingresos provenientes de las almadrabas del estrecho, del comercio de sal y vino, de los diezmos del mar y de rentas urbanas en Sanlúcar, Cádiz y Huelva. Con esos recursos los duques financiaron capillas, conventos, hospitales y obras públicas. Sin embargo, bajo esa superficie de devoción y filantropía, el ducado actuaba como un verdadero estado paralelo, con ejército, flota y justicia propia. La heráldica de la familia se consolidó en esos siglos. Sobre campo de plata, 2 calderas rojas con sierpes doradas que asoman por sus bordes, símbolo del valor y la astucia. La bordura de gules con castillos y leones recordaba su alianza perpetua con la corona. En los salones de su palacio, las tapicerías flamencas representaban escenas del sacrificio de Tarifa, y bajo el retrato del fundador, una inscripción en letras doradas rezaba «Praefer patriam, libris parentem decet». Pero no todo era solemnidad. Los siglos del Renacimiento trajeron consigo una nueva forma de nobleza, cortesana, refinada, más cercana a la política y a las artes que a la guerra. Los Guzmán comprendieron pronto que el poder ya no se sostenía solo en los castillos, sino en los pasillos del Alcázar de Madrid. En esa transición, una nueva rama del linaje comenzaría a destacarse: la Casa de Medina de las Torres. Esta rama tuvo su origen en Ramiro Núñez de Guzmán, nacido en 1599, en el seno de una familia leonesa emparentada con los condes de Luna. Ramiro ascendió rápidamente en la corte de Felipe IV, gracias a su cercanía con el todopoderoso Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, valido del monarca. Los dos compartían apellido, pero también ambición. En una España desgastada por la Guerra de los 30 años, Olivares buscaba consolidar su poder mediante alianzas familiares, y vio en Ramiro un instrumento de su política. En el año 1630, el rey otorgó a Ramiro Núñez de Guzmán el título de primer marqués de Medina de las Torres, en honor al señorío homónimo situado en Badajoz. Aquel título, más que una recompensa, era un vínculo político. Ramiro se casó poco después con María de Guzmán y Zúñiga, hija única del conde duque de Olivares. Como dote, el monarca concedió a su suegro el ducado de Medina de las Torres, que tras la muerte prematura de María fue transferido definitivamente al esposo. Así nació la rama ducal que uniría el apellido Guzmán con los destinos del poder cortesano. Ramiro Núñez de Guzmán
encarnó el ideal del noble moderno. Refinado, políglota y diplomático, fue designado sumiller de corps del rey, y más tarde, virrey de Nápoles, el cargo más codiciado de la administración española en Italia. En el Palacio de Capodimonte y en el Castel Nuovo, organizó recepciones fastuosas, patrocinó obras de arte y protegió a arquitectos y pintores italianos. Su esposa, la princesa Anna Carafa de Stigliano, lo acompañó en esa aventura napolitana que convirtió su residencia, la Villa Donana, en símbolo de la magnificencia barroca. Mientras tanto, en la península, los Medina Sidonia mantenían su influencia en Andalucía. El séptimo duque, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, participó en la expedición de la Armada Invencible contra Inglaterra en el año 1588, episodio que, aunque terminó en desastre, consolidó su nombre como el de un servidor leal de la corona. La derrota no destruyó su prestigio. Al contrario, lo transformó en figura trágica, paradigma del deber frente al infortunio. A lo largo del siglo XVII, la red de los Guzmán abarcaba tanto los despachos de Madrid como los puertos del sur. Los Medina Sidonia se mantuvieron como grandes de España, custodios del Atlántico, mientras los Medina de las Torres brillaban en el escenario internacional. Desde Nápoles, Ramiro enviaba informes al Consejo de Estado, defendía los intereses españoles ante el papado y organizaba matrimonios entre casas italianas y españolas para reforzar la alianza dinástica. El esplendor material del linaje alcanzó su apogeo. Las mansiones ducales en Madrid y Nápoles se llenaron de mármoles, tapices, libros y cuadros. En los inventarios figuran nombres como Velázquez, Rivera y Guido Reni, artistas que decoraron sus salones. Los Guzmán se convirtieron en mecenas de la Contrarreforma, defensores de la fe católica y del prestigio monárquico. Pero junto con la grandeza, llegó el peso de la sospecha. La caída del conde duque de Olivares en 1643 arrastró a sus aliados. Ramiro Núñez de Guzmán perdió su cargo de virrey y se vio obligado a regresar a España. En Madrid, el esplendor napolitano se desvaneció en rumores de intrigas, malversaciones y traiciones. El antiguo protegido del valido se convirtió en un hombre prudente, casi invisible, refugiado en sus títulos y recuerdos. Sin embargo, el ducado de Medina de las Torres sobrevivió, mantenido por sus herederos y absorbido más tarde por los Osorio de Moscoso, otra de las familias poderosas del reino. Mientras tanto, la rama principal de los Medina Sidonia seguía ejerciendo su autoridad en el sur. Sus duques continuaban ostentando el título de grandes de España. Participaban en las cortes y en los consejos reales, y administraban las vastas posesiones de la casa. Sanlúcar seguía siendo su dominio, aunque el esplendor del puerto comenzaba a declinar ante la hegemonía de Sevilla y, posteriormente, de Cádiz. En aquellos mismos años, los cronistas hablaban de los Guzmán como de una dinastía que nació en la sangre y vive en la dignidad. El sacrificio de Tarifa se había convertido en metáfora del deber inquebrantable. Los retratos familiares lo perpetuaban con gestos serenos y armaduras bruñidas. Pero la historia, siempre cíclica, preparaba una nueva curva. El ocaso de los privilegios feudales y el amanecer de un mundo más moderno, donde la nobleza ya no dictaba el destino de los reinos, sino que debía sobrevivir a su propio mito. El eco de las campanas de San Isidoro del Campo parecía resonar aún entre los muros de los palacios madrileños, recordando que toda grandeza tiene su precio. Los Guzmán, en su ascenso y esplendor, habían tejido un imperio doméstico que combinaba la tradición medieval con la sofisticación barroca. Pero el equilibrio
era frágil. Las guerras, las deudas y la corrupción corroían los cimientos del imperio español, y con él, los de las casas que lo sostenían. Desde las galerías del Palacio de Nápoles, Ramiro Núñez de Guzmán escribió una frase que resumía el destino de su estirpe. Servir al rey es servirse del tiempo, pero el tiempo no sirve a nadie. El narrador se detiene sobre esas palabras. Afuera, el Mediterráneo brilla bajo el sol, y en su superficie parecen reflejarse los siglos de gloria de una familia que cruzó de León a Andalucía, de Tarifa a Madrid, de la espada al cetro, del honor al poder. El silencio final se rompe con el tañido de una campana, y la cámara desciende de los balcones de mármol hasta el polvo del camino. El narrador anuncia lo inevitable. El esplendor pronto dará paso al conflicto, y los muros de piedra comenzarán a agrietarse. Así concluye la era dorada de la casa de Guzmán, preludio de las sombras que aguardaban tras el brillo. En los corredores dorados del Alcázar de Madrid, donde el incienso de las misas cortesanas se mezclaba con el perfume del poder, la fortuna de los Guzmán comenzó a inclinarse hacia la sombra. El siglo XVII avanzaba con la misma solemnidad y fragilidad que un tapiz barroco, bello a distancia, pero lleno de hilos tensos, a punto de romperse. El duque Ramiro Núñez de Guzmán, ya convertido en segundo duque de Medina de las Torres, era uno de los hombres más cercanos al trono. Había aprendido de su suegro, el Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, la compleja coreografía del favor real, una danza de intrigas, sonrisas y silencios. En la corte de Felipe IV, cada mirada podía abrir una puerta o sellar una condena. El conde duque dominaba el reino con una mezcla de genio y arrogancia. Había centralizado el poder, soñado con una monarquía uniforme bajo la voluntad del rey, y gobernaba con el rigor de quien se sabe indispensable. En torno a él, la nobleza oscilaba entre la adulación y el miedo. Ramiro, su yerno, fue su colaborador más fiel, su sombra y, al final, su reflejo trágico. El título de Medina de las Torres, otorgado originalmente al conde duque como parte del hábito de dote para su hija María de Guzmán y Zúñiga, pasó a Ramiro tras la muerte de ella en 1632. Aquel año marcó el inicio de una transformación silenciosa. El linaje que había nacido del sacrificio en Tarifa se adentraba ahora en los laberintos del poder cortesano, donde el honor se medía en favores, no en sangre. Los cronistas de la época describen a Ramiro Núñez de Guzmán como un hombre de presencia magnética, de palabra medida y ambición infinita. Su ascenso parecía imparable. Fue designado sumiller de corps del rey, encargado del servicio más íntimo de Felipe IV, y poco después, virrey de Nápoles, destino reservado a los más leales y refinados cortesanos. En las cartas conservadas en los archivos de Simancas, el rey se dirigía a él con confianza afectuosa, llamándolo mi Guzmán fiel y prudente. Nápoles, sin embargo, no era un trono sino un volcán. Ciudad brillante y corrupta, centro de poder y de pasiones, reflejaba la decadencia del imperio español con su esplendor desbordante. Bajo la superficie de los bailes y los templos hervían las conspiraciones políticas, las revueltas fiscales y la miseria popular. En medio de ese mundo convulso, el duque organizaba fastuosos banquetes en el Palazzo Real, rodeado de embajadores, prelados y artistas. La Villa Donana, residencia veraniega de su esposa Ana Carafa, se convirtió en símbolo del exceso y la fascinación. Situada frente al Golfo Napolitano, era un palacio de piedra blanca que parecía surgir del mar.
Sus terrazas, abiertas al Mediterráneo, reflejaban los juegos de luces del atardecer, mientras músicos y poetas animaban las veladas. Se decía que cada amanecer allí costaba lo que un pueblo entero en Castilla, pero detrás de esa belleza se escondía un vacío. La política del conde duque de Olivares en la península comenzaba a desmoronarse. Las guerras con Francia, la rebelión de Cataluña y la independencia de Portugal habían agotado las arcas del Estado y la paciencia del pueblo. En 1643, el rey destituyó a su valido, y con él cayó toda su red de leales. El nombre de Guzmán, que durante décadas había sido sinónimo de fidelidad, se convirtió en una carga peligrosa. Ramiro Núñez de Guzmán fue llamado de regreso a España. Su salida de Nápoles fue tan silenciosa como su llegada había sido triunfal. En su lugar quedó el rumor de banquetes suspendidos, retratos inacabados y deudas impagas. En Madrid, la caída del conde duque transformó la atmósfera de la corte. Los pasillos, donde antes resonaba su voz, estaban ahora llenos de murmullos y miradas de sospecha. El duque intentó mantenerse en los márgenes del poder. Se refugió en su palacio madrileño, rodeado de tapices napolitanos y reliquias familiares, mientras observaba cómo el mundo que había ayudado a construir se desmoronaba. Su correspondencia, preservada en fragmentos, revela una melancolía creciente. El sol de la gracia real no calienta dos veces el mismo rostro. No fue el único Guzmán en crisis. En Andalucía, la rama de Medina Sidonia enfrentaba su propio cataclismo. El duque X, Gaspar Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, había heredado un ducado poderoso pero endeudado. En 1641, mientras el conde duque aún conservaba poder, Gaspar Alonso se vio envuelto en una conspiración que pretendía separar Andalucía de la corona de Castilla. Los historiadores aún debaten su papel exacto, pero los documentos del Archivo General de Simancas y de la Real Academia de la Historia lo muestran como un noble ambicioso, frustrado por los abusos fiscales y el desprecio de la corte madrileña. La llamada conspiración de Andalucía fue descubierta antes de estallar. El duque negó su participación, pero el rey Felipe IV ordenó su arresto. Pasó varios meses bajo vigilancia en su palacio de Sanlúcar, hasta que, humillado, se exilió voluntariamente en sus tierras del sur. Con él, el prestigio de la casa de Medina Sidonia se quebró. La familia que había sido ejemplo de lealtad se encontraba ahora bajo sospecha de traición. El eco de aquel escándalo resonó en toda España. Por primera vez desde Tarifa, el nombre de Guzmán aparecía asociado al deshonor. En los patios de Madrid, los cortesanos susurraban: de Guzmán el Bueno a Guzmán el Ambicioso. Los poetas satíricos, siempre crueles, lo convirtieron en símbolo de la arrogancia nobiliaria. A partir de entonces, los Guzmán se debatieron entre la memoria y la supervivencia. La rama de Medina de las Torres, aunque menos afectada, no escapó al descrédito general. Ramiro Núñez de Guzmán, cansado de intrigas, se retiró definitivamente de la política en 1648. En los años siguientes vivió en relativo aislamiento, ocupado en la administración de sus rentas y en la educación de sus hijos. En sus últimos años, escribió una breve reflexión que se conserva en un códice privado. El poder sin virtud es espejo roto, muestra grandeza, pero no devuelve el rostro. Mientras tanto, los dominios de la familia se fragmentaban. Los impuestos reales, las confiscaciones y las crisis agrícolas redujeron las rentas. Las antiguas almadrabas del estrecho, orgullo económico del linaje, pasaron a manos de contratistas genoveses.
Las torres de vigilancia en Conil y Sahara, que alguna vez protegieron la costa, se convirtieron en ruinas blancas frente al mar. El siglo cerró con un aire de resignación. En los inventarios ducales de 1692, aún se registran los retratos de Guzmán el Bueno, del conde duque y de Ramiro, pero ya no como símbolos de poder, sino como reliquias de una grandeza perdida. Los herederos de Medina de las Torres se unieron por matrimonio a los Osorio de Moscoso, una familia que conservaría los títulos, pero diluiría la identidad. La casa de Guzmán, que había comenzado con un acto de sacrificio, se disolvía lentamente en las aguas turbias de la historia. En los monasterios andaluces, los monjes seguían rezando por las almas de los duques. En Tarifa, el castillo de Guzmán el Bueno permanecía en pie, vigilando el mar con su torre austera. Pero ya no era símbolo de heroísmo, sino de nostalgia. La piedra conservaba el eco de una época en que la lealtad podía cambiar el destino de un reino. En los salones de Madrid, el nombre Guzmán evocaba tanto respeto como advertencia. Los cronistas lo resumieron con una frase que quedó grabada en los anales del siglo: de la sangre de Guzmán brotó la gloria, y de su gloria la ruina. Y así, en medio de intrigas, destierros y desengaños, el linaje que había servido a los reyes desde León hasta Nápoles comenzó a extinguir su fuego. Lo que había sido un modelo de virtud se transformó en un espejo de la fragilidad del poder. Cuando el narrador calla, la cámara asciende una vez más sobre los muros del castillo de Tarifa. El viento arrastra el polvo de los siglos y agita la bandera que aún porta el escudo de las calderas rojas. El mar murmura bajo la torre donde un día un hombre arrojó su daga para salvar su nombre. El ciclo parece cumplido. Del sacrificio al esplendor, del esplendor al juicio. El tañido de una campana abre el paso a la siguiente escena. Es el sonido del cambio de era. El paso del siglo XVII al siglo XVIII, cuando los restos de las grandes casas se enfrentarían a la modernidad, al reformismo borbónico y a la lenta muerte de la vieja nobleza española. Así comienza la caída. El siglo XVIII amaneció sobre España con un aire de restauración y promesas, pero también con la certeza de que nada volvería a ser igual. Con la llegada de la Casa de Borbón al trono, tras la Guerra de Sucesión, la vieja nobleza heredada de los Austrias debió someterse a un orden nuevo, racional, centralizado, vigilado por ministros formados en la Ilustración. La casa de Guzmán, que durante siglos había tejido su poder entre la espada y la gracia real, se enfrentaba ahora al enemigo más silencioso de todos, el tiempo. El duque Gaspar Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, último representante con autoridad efectiva del linaje principal, había muerto en el año 1656, exiliado en sus tierras del sur, entre el polvo y el silencio de Sanlúcar de Barrameda. Su descendencia, privada de cargos y rentas reales, se fragmentó en ramas menores. La de Medina de las Torres, absorbida por los Osorio de Moscoso, conservó los títulos pero no la influencia. La herencia se redujo a palacios antiguos, blasones agrietados y un nombre que pesaba más como recuerdo que como poder. Durante el reinado de Felipe V, los Borbones iniciaron una reforma sistemática de la administración. Las grandes casas ducales perdieron privilegios, jurisdicciones y exenciones fiscales. En los archivos de Simancas, una cédula real de 1716 menciona expresamente la supresión de derechos señoriales en Andalucía Occidental, afectando directamente a los antiguos dominios de los Guzmán. Las torres de vigilancia de Conil, Sahara y Tarifa pasaron a ser propiedad de la corona. Los duques conservaron los títulos,
pero ya sin poder militar ni político. En León, el antiguo palacio de los Guzmanes, construido en el siglo XVI, seguía en pie. Sus muros de piedra gris y sus balcones renacentistas recordaban un esplendor extinto. La familia mantenía el edificio por obligación más que por orgullo. Las rentas apenas bastaban para pagar su conservación. Un viajero francés que recorrió la ciudad en 1740 escribió en su diario: «El palacio de los Guzmán parece un gigante dormido. Sus ventanas miran la plaza como ojos cansados de mirar la historia». Mientras tanto, en Andalucía, el Palacio de Sanlúcar, antaño centro del poder atlántico, se fue despoblando. Las galerías donde resonaban los pasos de embajadores y capitanes se llenaron de polvo y silencio. Los herederos del ducado, ausentes en Madrid, enviaban mayordomos a cobrar rentas menguantes. El puerto, que había sido la llave del Atlántico, quedó relegado ante el auge de Cádiz, nuevo centro del comercio americano. El siglo de las luces trajo consigo un cambio profundo de mentalidad. Las academias sustituyeron a los monasterios como guardianes del saber, y la nobleza comenzó a medir su prestigio no tanto por la sangre, sino por el mecenazgo y la cultura. Los últimos Guzmán intentaron adaptarse. Apoyaron fundaciones artísticas, coleccionaron pinturas y publicaron genealogías para preservar la memoria del linaje. En 1765 se imprimió en Sevilla un volumen titulado Linaje y descendencia de los Guzmanes de Castilla y Andalucía, una obra genealógica que intentaba fijar en papel la grandeza que el tiempo ya borraba de la realidad. La Revolución Francesa de 1789 trajo un nuevo temblor. Las ideas de libertad y ciudadanía cruzaron los Pirineos como un viento implacable. En España, el miedo a las revueltas obligó a los nobles a retirarse aún más de la vida pública. Los Guzmán, antiguos guardianes de Tarifa y aliados de los reyes, se convirtieron en testigos silenciosos de una Europa que ya no veneraba la sangre, sino la razón. En 1808, cuando las tropas de Napoleón invadieron la península, los descendientes de Medina Sidonia se vieron obligados a abandonar Sanlúcar. El palacio fue ocupado por oficiales franceses, que lo utilizaron como cuartel. En los muros de la gran escalera, los soldados grabaron sus nombres, borrando los antiguos escudos heráldicos. Cuando los duques regresaron, lo encontraron saqueado. Los tapices flamencos arrancados, los retratos de Guzmán el Bueno dañados por la humedad, las bibliotecas vacías. La restauración borbónica tras la Guerra de Independencia devolvió a los nobles sus títulos, pero no su prestigio. España era ya un país distinto, liberal, dividido, en busca de identidad. Los duques de Medina Sidonia y los descendientes de Medina de las Torres se mezclaron con otros linajes, algunos italianos, otros castellanos, diluyendo poco a poco el apellido que un día fue símbolo de fidelidad y heroísmo. A mediados del siglo XIX, un cronista romántico, José Amador de los Ríos, escribió sobre los restos del Palacio de Sanlúcar: allí donde el poder fue altar, solo queda la ceniza del tiempo. Pero en el eco del viento aún se oye el juramento de Guzmán el Bueno. Esa frase reavivó momentáneamente la memoria del linaje. Los viajeros románticos, fascinados por el pasado heroico de España, visitaban Tarifa y escribían sobre el caballero que prefirió perder a su hijo antes que entregar su fe. En la historia nacional, los Guzmán regresaban como mito literario más que como realidad social. Durante la segunda mitad del siglo, las reformas liberales abolieron definitivamente los señoríos y convirtieron las antiguas propiedades feudales en bienes hipotecables.
Las casas de Guzmán, endeudadas y sin ingresos, vendieron tierras, molinos y viñedos. Los palacios fueron arrendados o subdivididos. En Sanlúcar, una parte del palacio ducal se transformó en almacén de vino, otra en escuela municipal. En León, el palacio familiar fue adquirido finalmente por la Diputación Provincial, que lo convirtió en sede administrativa. El apellido sobrevivió, pero como vestigio. Los herederos, dispersos entre Madrid, Sevilla y Nápoles, conservaron fragmentos del pasado. Un anillo, una carta firmada por Felipe IV, una llave oxidada del castillo de Tarifa. En los registros civiles del siglo XX, todavía aparecen descendientes con el apellido Guzmán, pero ya sin trono, sin escudo y sin espada. Aún así, el símbolo persistió. En el ejército español, una de las unidades más antiguas de infantería, recibió el nombre de Regimiento Guzmán el Bueno, en honor al fundador mítico del linaje. En Tarifa, el castillo fue restaurado y abierto al público, convertido en museo. Cada verano, los habitantes de la ciudad recrean el episodio del asedio de 1296, y un actor lanza una daga desde la muralla ante una multitud que aplaude. El mito se transformó en memoria popular, en una forma de eternidad distinta a la del poder. La decadencia de la casa de Guzmán no fue un final abrupto, sino una lenta disolución. Pasaron de ser dueños de puertos a ser custodios de recuerdos, de señores de guerra a guardianes de documentos. Pero en esa transformación sobrevivió algo esencial: la conciencia de haber pertenecido a una historia que trascendía sus límites. A finales del siglo XIX, cuando España perdió sus últimas colonias, un periodista gaditano escribió un artículo titulado Los hijos de Guzmán el Bueno, en el que comparaba la derrota de Cuba con la caída de Sanlúcar. Así como Guzmán arrojó su cuchillo desde la torre, España arrojó su gloria al mar, pero con ella también su fe. Era el eco lejano de una leyenda que seguía viva porque contenía una verdad universal. El sacrificio y la lealtad, aunque pierdan la batalla del tiempo, siempre ganan la del recuerdo. El narrador detiene su voz ante el ocaso. En la pantalla imaginaria, el mar de Tarifa se enciende con los reflejos del sol poniente. Las olas rompen contra las rocas, y entre el rumor del agua se distingue una frase grabada en la piedra. Préfère patriam liberis parentem de set. Así termina el poder de los Guzmán, pero no su historia. Lo que el tiempo les arrebató en oro, les devolvió en inmortalidad. Y de su ruina nació su legado. Al recorrer las murallas del castillo de Guzmán el Bueno en Tarifa, el visitante percibe un silencio distinto al de otros monumentos. No es el silencio del abandono, sino el de la memoria. Las piedras, bruñidas por el viento del estrecho, parecen contener voces lejanas que repiten la historia de un juramento. Desde lo alto de la torre donde un hombre arrojó su daga para salvar su honor, se ve el mar azul que separa dos continentes. Allí, donde el sacrificio se hizo mito, comienza y termina la historia de una dinastía que durante más de 6 siglos fue espejo de la nobleza española. El legado de la Casa de Guzmán no se mide ya en títulos ni en propiedades, sino en símbolos. En el escudo de León, las calderas rojas aún decoran el balcón de piedra del Palacio de los Guzmanes. En los archivos de Sevilla y Cádiz, los documentos que llevan su firma relatan la transformación de España, desde la Reconquista hasta el ocaso imperial.
En los manuales de historia, el nombre de Guzmán el Bueno aparece junto al de Cid Campeador y Pelayo, como paradigma de la fidelidad que se sobrepone al dolor. El mito sobrevivió porque representaba algo más profundo que el poder. En un país marcado por guerras, traiciones y reconstrucciones, la figura del caballero leonés que antepuso la patria a la sangre se convirtió en una brújula moral. En el siglo XIX, los románticos españoles Zorrilla, Espronceda, Larra, lo citaron como símbolo del honor perdido que debía recuperarse. En el siglo XX, durante los años más oscuros de la nación, su nombre fue utilizado por escuelas, cuarteles y calles, no como propaganda, sino como recordatorio de una idea más antigua que los imperios, la de la dignidad. Los historiadores modernos, al revisar las fuentes, han debatido la veracidad exacta del episodio de Tarifa. Algunos sostienen que los cronistas del siglo XIV exageraron el sacrificio, otros lo defienden como hecho documentado. Pero más allá de la precisión, el relato permanece inmutable porque contiene una verdad simbólica. La del hombre que decide ser fiel a sí mismo incluso cuando el mundo le exige traicionar sus propios afectos. El eco de los Guzmán también perdura en la arquitectura. En León, el palacio familiar, hoy sede de la Diputación Provincial, conserva en su patio un escudo tallado con la inscripción Ave María, gratia plena. En Sanlúcar de Barrameda, el antiguo palacio ducal, restaurado, abre sus puertas a visitantes que buscan la huella de los duques que dominaron el Atlántico. En Nápoles, entre los restos de la villa Donana, todavía se siente la resonancia del duque Ramiro Núñez de Guzmán y su ambición de eternidad. En el siglo XXI, los descendientes lejanos del linaje mantienen viva la memoria en asociaciones culturales y fundaciones dedicadas a la conservación del patrimonio. Cada verano, la ciudad de Tarifa celebra una recreación histórica del asedio de 1296. La escena culmina siempre igual. Un actor vestido con armadura arroja un cuchillo desde la muralla ante el clamor del público. El gesto, repetido una y otra vez, se ha convertido en un acto colectivo de identidad. El mito ha regresado al pueblo del que nació. Pero el legado de los Guzmán va más allá del folclore. Representa una pregunta constante sobre el sentido del honor y del deber. ¿Hasta qué punto el sacrificio individual puede sostener una idea colectiva? ¿Dónde termina la lealtad y comienza la ceguera? Los siglos han transformado las respuestas, pero no las preguntas. En ellas reside la verdadera herencia de este linaje. Los Guzmán fueron héroes y cortesanos, mecenas y conspiradores, fieles y traicionados. Su historia abarca la totalidad de la experiencia humana, la gloria, la caída, el arrepentimiento y la memoria. En sus luces y sombras se refleja el destino de España misma, una nación que, como ellos, conoció la grandeza y la ruina, y que, sin embargo, sigue buscando redención en su pasado. Hoy, cuando el visitante se detiene en la plaza frente al castillo, puede leer en una placa de bronce una inscripción sencilla. Aquí, Alonso Pérez de Guzmán, llamado el Bueno, defendió Tarifa y dio su nombre a la historia. Esa frase resume siglos de poder, intriga y silencio. No hay títulos ni genealogías, solo un acto, una decisión. Todo lo demás, los ducados, las guerras, los palacios, se desvaneció con el polvo del tiempo. Lo que queda es el eco del deber, esa melodía grave que acompaña a toda civilización cuando recuerda de dónde viene. Mientras cae la tarde sobre el Atlántico, las campanas de Tarifa repican como lo hicieron hace más de 700 años. En el horizonte,
África tiembla bajo la neblina dorada, y por un instante el viento parece traer de nuevo aquella voz antigua que susurra desde la piedra. No engendré hijo para traidor. El narrador calla. El mar continúa su rumor eterno. La cámara se aleja del castillo, del mar y del nombre. Así termina la historia de la Casa de Guzmán, una dinastía forjada en el sacrificio, consumida por el poder y resucitada por la memoria. Porque en España, las casas pueden caer, pero los nombres verdaderos nunca mueren. Durante más de 7 siglos, el nombre Guzmán recorrió los caminos del honor y del poder. Nació entre las montañas frías de León, creció en el fuego de Tarifa y alcanzó su esplendor bajo los cielos de Andalucía y Nápoles. Fue una casa que levantó fortalezas, dominó puertos y escribió con su propia sangre una de las páginas más duraderas de la historia española. Desde el sacrificio de un padre en el año 1296 hasta las intrigas de la corte de Felipe IV, la dinastía vivió todos los rostros del destino: la gloria, la ambición, la caída y el recuerdo. Ninguna otra familia reflejó con tanta intensidad el pulso de una nación que avanzaba entre la fe y el poder, entre el deber y el deseo. Hoy, cuando sus palacios se han convertido en museos y sus títulos en eco, la Casa de Guzmán sigue viva en la memoria. En cada piedra del castillo de Tarifa, en cada archivo de Sanlúcar, en cada escudo tallado sobre las puertas de León, perdura la huella de una idea que el tiempo no ha podido borrar: la lealtad como destino. El legado de los Guzmán no pertenece solo a los libros de historia, sino también a la conciencia de un país. Su historia nos recuerda que el honor, cuando se lleva hasta el extremo, puede ser tanto una virtud como una condena. Que las casas poderosas, como los imperios que ayudaron a construir, también pueden caer. Pero si fueron fieles a su verdad, permanecen en la eternidad. En el viento del estrecho, aún resuena aquella frase que dio origen a una leyenda: no engendré hijo para traidor. Palabras que superaron los siglos y que hoy, más allá de su literalidad, nos hablan del sacrificio por la coherencia, de la fuerza de las convicciones, de la dignidad que se mantiene incluso cuando el mundo cambia. Así termina la crónica de la Casa de Guzmán, una dinastía que unió el acero y la fe, el deber y el sacrificio, la gloria y la pérdida. Su historia no es solo la de una familia, sino la de toda una España que supo renacer de sus ruinas y encontrar en su pasado la luz que guía el presente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, entre las sombras y los reflejos de una de las casas más antiguas y simbólicas de nuestra historia. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, comparte este episodio y activa la campana para seguir explorando con nosotros los secretos, las glorias y las caídas de las grandes dinastías que marcaron el destino del mundo. Porque el pasado no está muerto, solo espera a ser recordado. El tiempo se apaga, pero la historia nunca.